tardes. Hola. Bueno, yo soy Jorge Fernández, soy el vicepresidente de la Junta Municipal de Monteagudo. Ante todo, daros las gracias por asistir. Hablo en nombre de David Campoy, el pedáneo, que está en un compromiso y no puede asistir, pero bueno, él estaría encantado de estar aquí y de ver cómo está la sala. Quiero dar las gracias antes de seguir aquí a Raúl y a Sergio, porque cuando uno se dedica a organizar cosas, dar con gente que a todo lo que le propone, me ha quitado la mascarilla que me está faltando el aire, no sé si se me notaba, pero vengo de subir la escalera. Lo que decía, dar con gente con la que trabaja y que nos conocemos de hablarnos por teléfono, y que todas las propuestas que le haces es un sí, a todo te dice que sí, todos son facilidades, pues es un mundo, así que te lo he dicho por teléfono y te lo voy a decir aquí delante de toda esta gente, que muchísimas gracias como a Sergio, como a Asu, que está ahí en la retaguardia, por prestaros a esta experiencia nueva. Os explico brevemente. Vamos a presentar el libro, El pintor desde el globo, la novela, mejor traído imposible, porque estamos celebrando nuestra semana cultural conmemorativa de la memoria de Dean Martanis. ¿De acuerdo? Monteagudo es un sitio que históricamente ha sido de peso para este MIR, y los vestigios más importantes de su esplendor nos han quedado aquí en Monteagudo. Entonces creo que nos ha venido como anillo al dedo cuando vimos que se presentaba esta novela, y fui a la presentación y vamos, yo como un niño pequeño disfruté, y estoy disfrutando con la novela. No he podido leer, a 208, tengo un niño muy pequeño y no me da la vida, pero me está gustando muchísimo, y la historia me parece apasionante, pero es que estoy aprendiendo mucho, que es de lo que se trata y por lo que hoy está aquí, que quiero que nos enseñen también lo que podamos desconocer de Murcia, de esta época, y de Monteagudo en particular. Bien, la Semana Cultural, lo explico brevemente. Hemos querido conmemorar el 850 aniversario de la muerte de Martanis. El grueso de actividades han sido para los colegios de la pedanía. Os invito a que paséis por el Centro de Visitantes de San Cayetano. Han montado los chavales una exposición absolutamente impresionante. ¿De acuerdo? Les propusimos hacer algo en este sentido, y se le ocurrió trabajar, y los trabajos ponerlo en el Centro de Visitantes. Y, o sea, se nos ha desbordado la previsión, porque ni cabían las cosas que han hecho, y no imaginamos que iban a ser capaces de hacer lo que han hecho. De verdad que os lo recomiendo. Y ya para terminar, y porque aquí los protagonistas son los que tienen que hablar, decir que a nivel personal estoy muy satisfecho. Es un orgullo tremendo que estemos aquí en este momento, que tengamos esta sala como está. Bueno, nos faltan unos cuantos que me han dicho que vienen ahora, que no cabe nadie más, que me la he visto esta mañana para montar todas las sillas para que todos podamos estar bien. Esto era algo impensable. Juan Antonio te tengo que mencionar, que lo tengo aquí, que es con el que luego, junto con Sergio, vamos a conocer de cerca los vestigios de este emirato. Hace 10 años, cuando empezamos con él a hacer la ruta guiada, la Murcia del Globo, esto es impensable, no me lo pueden negar. Una actividad tan cultural como esta y tener una demanda completa, pues a mí me produce una satisfacción personal muy grande, tanto porque gente de fuera de Monteagudo venga a conocer esto, como por la propia gente de Monteagudo, porque para hacernos cuenta, a veces la anécdota, que en la primera ruta a veces nos metíamos en algún huerto privado y venía el dueño a darnos con el palo. Sí. Ahora nos abren la puerta, ahora están interesados en conocer la historia, y ahora ofrecen a la administración sus parcelas para que se trabaje. De hecho, cuando se han hecho dos campañas de excavación, se ha podido comprar terrenos por fin en el Castillejo aledaño, que hasta hace nada era un atranque, es que no se podía. Así que, en resumen, lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que poquito a poco en nuestra voluntad, en nuestro trabajo de hormiguita, de ir divulgando la importancia que tiene Monteagudo, lo digo con la boca llena, lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo que la gente entienda que Monteagudo es importante, que Murcia es importante a nivel histórico. Así que nada, lo dejo por favor. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros hoy. Hay una frase que me gusta siempre que puedo sacar a la palestra. Dice:
Dicen los científicos que estamos hechos de átomos, pero a mí me ha dicho un pajarito que estamos hechos de historia. Eso dijo Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Y hoy, aquí lo que estamos es recuperando no historias, sino historia con mayúsculas, historia nuestra que debemos reclamar. Con el trabajo como está haciendo Jorge y todo el equipo que promueve esa recuperación de la memoria murciana, de que es patrimonio de todos nosotros, con la presencia de este rey lobo, de Imar Darín, y de otros personajes que poblaron estas tierras antes que nosotros y que han hecho que nosotros seamos los que somos. Entonces, como editorial murciana, cuando Sergio llegó hace ya 6 o 7 años, sí, más bien 7, sí. 7 años diciéndonos, no hay nada escrito sobre la historia de Murcia, no hay ninguna novela que esté contando la historia de Murcia. Digo, bueno, eso hay que solucionarlo. Claro, él venía haciendo trampa, que yo he escrito una novela sobre la fundación de Murcia. Y fue aquel Mursilla que hace ya 6 años, en 2016, que trajimos. Hace unos meses volvíamos a la carga con este pintor del Rey Lobo. Uno de los momentos de máximo esplendor del reino murciano, prácticamente de toda Murcia en su historia. Uno de ellos, sí, tiene dos principales, por así decirlo, quizás, por lo menos en extensión. Entonces, uno es el del Rey Lobo y luego también posteriormente el de Abenjud o Injud, como queramos pronunciarlo, que quizás incluso tuvo más territorio en ese momento, pero también quizás fue un poco más corto, más breve, más breve, con lo cual una cosa compensa a la otra y había que ver cómo valoramos cuál fue exactamente el más... Sí. Pues eso. Hace unos meses, como les decía, traíamos este nuevo fleco, estas pinceladas de la historia, de esas historias que dicen los pajaritos que nos conforman, contando el reinado de Imar Darín. 850 años hace que, más o menos, ¿no?, que falleció. Y para los murcianos sigue siendo un desconocido. Claro, si lo es para nosotros, ¿cómo no va a serlo para el resto de España, para el resto del mundo? Eso es lo que intentamos poner en valor, recuperando un personaje y una historia que, ya digo, es nuestra, es nuestra propiedad y que debemos reclamar. Y por eso ya será Sergio un poquito el que vaya ahora contando, y cuando él se deje algo, pues yo le preguntaré y le tiraré de la lengua, a ver qué nos va diciendo. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, por acudir a esta cita con nuestra historia, con esa ruta que después podremos hacer con Juan Antonio, en fin. Vamos a pasar un buen rato, espero, y sobre todo hablando de ese personaje tan fascinante, e incluso de alguno quizás hablemos también que no sea el propio Rey Lobo, pero que también tuviera algo que ver. A mí me gustaría lanzar para empezar una pregunta, ¿no? ¿Alguien de ustedes me podría decir algún premio Nobel que fuera de Murcia? Que vivió en Murcia, ¿Que fuera o tuviera alguna relación con Murcia importante? Hay dos. Hay dos, ¿verdad? José Echegaray, ¿verdad? José Echegaray, bueno, pues vivió en Murcia. Siendo pequeño, vino su padre a vivir cuando él tenía 3 años y se lo trajo, y pasó aquí su niñez, y luego en sus libros habla de esa niñez, ¿no? Y estaremos hablando también de Benavente, de Jacinto Benavente, que su padre nació en Murcia y que, aunque luego él ya vivió y nació en Madrid, sí recuerda en su niñez la visita de muchos murcianos a su casa que llevaban productos típicos de aquí de Murcia, ¿no? ¿Y por qué nombro a los premios Nobel? Bueno, porque aparte del Rey Lobo, en su época nacieron personajes, hay uno que quizás si hubieran existido los premios Nobel en aquella época también se lo hubieran dado, ¿no? Que por ejemplo es Abenarabi. Abenarabi es un personaje que, bueno, luego en lo que es la novela no tiene especial protagonismo,
porque nace ya muy en los finales del reinado del Rey Lobo, y la novela es todavía un niño, pero sí que el padre, para ciertas informaciones, pues se hace amigo del protagonista, y entonces pues, nos acerca un poquito a ese personaje que era un premio Nobel. Pero bueno, centrándonos en lo que nos interesa hoy es hablar del Rey Lobo. El Rey Lobo es un personaje fascinante, por lo que comentábamos hace un momento. Para empezar, el Rey Lobo es un gobernante que llegó a reunir bajo su poder, pues desde el sur del río Ebro hasta el este de la región de Murcia, parte de Almería. Llegó a poseer durante una semana la ciudad de Granada, llegó a tener Guadix, toda esa zona, llegó a asediar en varias ocasiones Córdoba, Sevilla, y bueno, se lo hizo pasar mal incluso a estos sevillanos. Lo que pasa es que se encontró frente a un gran poder que venía de África, que eran los almohades. Entonces estos almohades tal vez frenaron de alguna forma lo que hubiera podido llegar a hacer este Rey Lobo. Este Rey Lobo es un personaje del que han tratado también de apropiarse algunas veces en otras poblaciones. Por ejemplo, Valencia ha tenido mucho interés en reclamar esa figura del Rey Lobo como propia, y lo cierto es que todas las crónicas, toda la documentación que yo he consultado, se dice que el Rey Lobo establece su capital en la ciudad de Murcia. No habla de que la establezca en Valencia. Sí que es cierto que al principio de su gobierno, cuando él coge el relevo de sus antecesores, de Millar, los primeros días quizás sí que en ese momento la capital estaba en Valencia, pero él decide traérsela a Murcia, y Murcia es donde pone esa capitalidad de esa extensa región. Ya como hemos dicho antes, es quizás la época en la que Murcia tiene más importancia, porque aunque hemos hablado del gobierno de Abengour, en la época del Rey Lobo no solo fue que tuviéramos esas posesiones o esos territorios, sino que además la cultura murciana de alguna forma llegó mucho más allá de nuestras fronteras. En Europa era conocida, a lo largo de toda Europa, una moneda. ¿Sabéis cómo se llama la moneda? Sí. Moraventino Lupino, muy bien. Moraventino Lupino es como era conocido la moneda que se fabricaba en las cecas murcianas. La ceca murciana trabajaba con un oro de gran valor y acuñaba una moneda que llegó a tener, como digo, gran prestigio, y se la rifaban casi. En Europa incluso hasta, si no recuerdo mal, hasta 2 siglos o 3 después del reinado del Rey Lobo, ya todavía se utilizaba esa moneda y se buscaba y se apreciaba y se admitía como moneda de cambio por el valor de ese oro con el que estaba fabricada, ¿no? Entonces llegamos a estar en Europa de alguna forma a través de esta figura que, bueno, quizás en el tiempo no fuera como otros reyes que han gobernado en nuestra península, que algunos pues han estado 50 años y más, pero sí que su legado ha sido importante, un legado, como dicen esta semana cultural que ha preparado la alcaldía de Monteagudo, prosperidad y felicidad. Bueno, esto también habría que matizarlo, por supuesto que habría prosperidad y felicidad, pero hubo asedios, hubo enfrentamientos con los almohades de los que hablábamos antes, también los cristianos con los que se pactó mucho, pero sobre todo la parte aragonesa fueron más infieles, por así decirlo, a esos pactos, a esos tratados, y se los saltaban de vez en cuando y nos atacaban, ¿no? Bueno, eso... Así te dejo que puedas respirar de nuevo y beber agua, porque como habéis visto, Sergio es una persona que se está quieta mientras que habla,
no para. Yo normalmente me pongo de pie, pero con esto de la pandemia, pues... De hecho, hemos dicho, si quieres estar sin mascarilla tienes que estar aquí sentado. Si quieres estar paseándote entre el público, sí, pues tienes que yo ponerte... estaría por ahí en medio ahora mismo. La importancia del reinado de Igmar Danís en Europa es evidente. La presencia de bienes fabricados en su reino, en toda Europa, ahora íbamos a llegar hasta ahí, está demostrado. Hay cerámicas murcianas que se pueden encontrar, y esto ya te lo desvelo yo, te lo quito del libro, adornando iglesias en Italia. Cerámicas que estaban hechas durante el reinado del rey Lobo, pues puede ser que estuvieran en Lorca o en Aveiro, en la propia Murcia. En Málaga también, pero Málaga sí eran las almohades. Entonces, pero ciertamente a mí eso es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Desde que empecé a investigar para escribir este libro, pues una de las primeras informaciones que encontré por casualidad, porque luego no es algo que lo encuentres tan fácilmente, y una de las primeras informaciones que encontré fue esa, ¿no? Que me sorprendió mucho, que esa cerámica fabricada en la Murcia en aquellos tiempos musulmana, pues estuviera adornando la fachada de las iglesias, sobre todo en Pisa y Génova, pero también incluso alguna hay en Roma. Esa no he llegado a ir a verla, pero sí que hemos estado en Pisa pues visitando todas esas iglesias y el museo, además un museo nacional que hay allí en la propia Pisa, que desgraciadamente no pude reunirme con la directora porque había fallecido recientemente y todavía no había puesto sustituto, en fin. Pero sí que hay todo ese material cerámico que ilustra un poquito la importancia de la que os hablaba, de ese pasado de esta región como productora. Y luego está la seda, por ejemplo, ¿no? La seda, pues según las investigaciones que he podido consultar, es un material que se potenció mucho en la época de este rey lobo, de Muhammad Igmar Danís, y es un tema también muy interesante, la potencia que tuvo y cómo llegó. La potencia cultural de la mano de la potencia económica de ese medio. Y lo que tú dices, un personaje que tuvo que ser realmente astuto, realmente inteligente para saber sobre qué apoyarse. Unos pactos económicos con Pisa, con Génova, muy fuertes, que lo posicionaron e ingresaron mucho dinero para un hombre que estaba prácticamente en guerra en todo momento, con lo cual necesitaba dinero siempre, pagando tributos a los reyes castellanos para que no, bueno, los cristianos en general, para que no metieran demasiado las manos en la parte norte del reino, y a su vez protegiendo la península del fanatismo que llegaría con los almohades desde Marruecos. Los talibanes del siglo XII, esos serían los almohades, efectivamente. El que luego estaba rodeado de amenazas. Pero bueno, mira, siempre se ha dicho, cuando consultas las fuentes históricas, siempre se ha dicho que el rey Lobo tenía un pasado cristiano. No sabemos exactamente lo cierto que hay en ello, pero bueno, parece que la mayoría de los historiadores están bastante de acuerdo en que algún bisabuelo, tatarabuelo, sí sería cristiano, y por aquello de salvar la vida o por una mayor comodidad a la hora de vivir, de tener que pagar menos tributos porque siempre te cobraban más si eras cristiano cuando el gobierno era de religión musulmana. Bueno, pues en ese caso parece que algún bisabuelo o tatarabuelo se convirtió y por eso incluso se dice, se leen las propias crónicas que escriben. Todas las crónicas, ahora lo matizaremos, pero las propias crónicas que nos han llegado se habla de que el rey Lobo vestía mucho al estilo cristiano, con ropas cristianas. Y eso, claro, a los talibanes de aquel siglo XII, a los almohades, no les hacía ni pizca de gracia y siempre lo acusaban. De hecho, las fuentes históricas
que se han conservado, como la mayoría son de origen, ya sabemos que quien gana las guerras es quien escribe la historia, y al final los almohades acabaron por imponerse tras la muerte. No les hagas ese spoiler, hombre, me estás desvelando. Es historia, eso es historia. No desvelo nada importante de la novela, es historia. Entonces esos almohades, claro, ellos nos atacan y perdí el hilo ahora. Sí, os decía. Era un rey muy cristianizado a la forma de... Y en las fuentes, los que ganan la guerra, que son los que escriben la historia, pues hablan de él pues auténticas barbaridades, ¿no? Dicen, pues decía que era un fornicador, que era un bebedor, y sí que es verdad que bebía, pues, no más de lo que podíamos beber nosotros, decían eso, lo usaban de vestir con esas ropas cristianas. Incluso decían de él que era un mierdas, así como suena, porque hay estudios sobre el nombre de Imad Danish y en algunos de esos estudios recoge que podía venir ese nombre por proceder de una zona de La Rioja, sus antepasados, Nájera, donde había un río que se conocía como Merdenís, que ahora actualmente lo llaman Merdancho. Debe ser muy pequeñito porque es muy difícil encontrar información sobre él en internet, pero sí que está documentado en documentos históricos ese nombre de ese río, que atravesaría lo que es la ciudad de Nájera, y que era un río muy pequeñito y que se usaba para verter en él los desechos, los alcantarillados, por así decirlo, ¿no? De manera que era como un recolector con perdón de la palabra, por segunda vez, de mierda. Y entonces, pues claro, sus enemigos aprovechaban eso para decir pues, que era un mierdas. Entonces, bueno. De todos modos, es cierto que de alguna forma tenía que verse muy influido, o al menos lo suficiente como para no tomar unas versiones demasiado radicales de sus creencias, y una de esas ventajas las tenemos en lo poquito que queda de las decoraciones que adornaban sus palacios, sus construcciones. Es el motivo del título, claro, de la novela, ¿no? Es que si no te voy llevando te me pierdes. Sí, y aquí hemos venido a hablar de tu libro. Me pongo a hablar de historia y se me va la pinza. Efectivamente, el pintor del Rey Lobo es un personaje que yo me invento, pero que existió. Me invento porque no se sabe cómo se llama. No he encontrado, he consultado entre este libro y esto más de 400 referencias entre libros y revistas o artículos de revistas científicas y de todo tipo. Y en todas esas fuentes que he consultado no he encontrado nunca ninguna referencia a este pintor, ni tan siquiera a otros. La pintura seguramente era una profesión más bien algo denostada, ¿no? Nunca en el mundo islámico el tema de la pintura, claro que hay incluso esas prohibiciones que no vienen expresamente del Corán, pero sí en los posteriores hadices, que es como desarrollo del Corán que hacen los budistas y expertos y doctores posteriores, ¿no? En esos desarrollos pues se habla de esas prohibiciones en la pintura. De esa manera el pintor se convierte muchas veces en muchos sitios en una profesión peligrosa incluso, ¿no? Yo me gusta cuando escribo meterme en cosas que sean diferentes, que sean llamativas, que sean menos conocidas, aún a riesgo de rozar temas que puedan herir la sensibilidad o lo que sea. El caso es que este pintor, yo me lo invento, pero lo pongo en una familia que sí existe, para darle también una entidad
una entidad real. Este pintor lo hago que sea hijo de un primo, de un poeta que hubo en Murcia y que por gusto fue relativamente conocido, al que lo apodaban la Vaquita, y que bueno, ese poeta murió más o menos al principio de la época del Rey Lobo, poquito antes, poquito después de que él tomara posesión del gobierno, pero sí que tenía un primo del cual se sabe el nombre, y luego por otras investigaciones que he hecho parece ser que tenía una hija que se casó con uno que fue Cadi de Denia para el Rey Lobo. En fin, una historia curiosa. Y entonces pues ese pintor, ya digo, es inventado pero tiene su fondo de realidad, porque esas pinturas existen, las podemos ver en las claras. Yo hasta presupongo, me atrevo a presuponer que hubo pinturas suyas en este palacio que había en la zona baja junto al acueducto, que también se ha encontrado, y lo mando también allí a pintar, aquí en Monteagudo, durante una época. No sé si sabéis que también hay un Monteagudo en Portugal. En Portugal hay un Monteagudo que me encontré con él al investigar sobre el Río, porque en esa época había un rebelde en la zona del Algarve que atacó a ese Monteagudo, y digo, ¿cómo va a venir de Algarve aquí? Eso no puede ser. Y encontré la referencia, pero que ahora no lo busquéis, porque con el nombre de Monteagudo ahora mismo yo no lo he encontrado, pero sí he encontrado referencias en libros más antiguos que lo sitúan en Portugal. Creo que me lo había apuntado por aquí, en una sierra que se llamaría la Sierra de Monchique, por ahí por Portugal, pues si os interesa, los que seáis de Monteagudo, pues cosas curiosas. Pero bueno, ese pintor lo hago que trabaja aquí en Monteagudo, lo hago que trabaja en Las Claras, donde está la famosa flotista, que ahora después tendréis un obsequio de la alcaldía al respecto. Y entonces él va a interactuar con el Rey Lobo, puesto que él es el que quiere que se hagan todas esas pinturas, que se representen como bien ha comentado Raúl, salirse un poco de esa ortodoxia islámica que prohíbe la pintura de figuración humana o de figuración animal incluso. Podemos encontrar ejemplos en Las Claras desde aves hasta personas, no solo las flautistas, se ve un hombre con barba y turbante, un trozo de su cara, se ven unas piernas, se ven diferentes elementos. Y a mí, que me gusta coger cosas que son quizás menos conocidas, quería un poquito trabajar con eso. Pero no solo eso, es que además esas pinturas, pues hay una tesis doctoral que las ha comparado y ha encontrado una relación entre la Capilla Palatina de Palermo, en las cuales también hay unas pinturas pues que se hicieron como 5 o 10 años antes de que el Rey Lobo reinara en Murcia, que sucedió en 1147 cuando empezó. Pues 5 o 10 años antes se hicieron las pinturas de las que hablo, y se encuentra que esas figuras muy similares, esas temáticas, las tienes también en el Palermo cristiano de los reyes normandos que estaban en Sicilia. Entonces, pues bueno, claro, también es verdad que ese rey normando había sido educado por algunos sabios musulmanes, aparte de otros. Ese tipo de cosas también explicarían, como decía antes Sergio, el que cuando los almohades toman Musilla se destruyan todas esas fortalezas del Rey Lobo, más que nada por destruir esa... Algunas cosas las destruyen y por eso no nos han llegado, otras por suerte y por fortuna no las destruyeron y las cubrieron, las enyesaron con yeso, con cal, y entonces después se ha podido picando encontrarlas. Tenemos un ejemplo muy interesante debajo de la iglesia de San Juan de Dios en Murcia, al lado de
de la Escuela de Arte Dramático, de la Catedral. Es un ejemplo muy interesante. Si bajáis por los guías que hay allí, lo podréis ver. Y es un pequeño oratorio similar a este, pero sí, lo que pasa es que aquí hicimos trampa. Hicimos trampa para que se viera con todo completo pintado, porque desde aquí de Murcia está casi todo cubierto. Han descubierto solo una pequeña parte en proporción a lo que habría. Sería muy similar al que estáis viendo aquí en la portada, pasa que este, que no salga de aquí, es el de Córdoba. Pero bueno. Hemos tenido que jugar con eso. Hemos tenido que jugar con eso, pero son muy similares por época. De todos modos, tú fíjate que estás hablando del personaje, y todavía no nos has explicado qué pinta el personaje en el libro. Pero el personaje... El Rey Lobo. El personaje real. El personaje... No el personaje ficción, que es lo que ha podido quedar, sino... No, ya sí sé por dónde vas a ir. Es más que pintar, manda a pintar. Él pinta mucho, pero de otra forma. Sí, bueno, vamos a ver. Este pintor del Rey Lobo, que inventó el personaje protagonista para contar todo lo que sucede durante el reinado del Rey Lobo, pero es una excusa también para mostrarnos algunas facetas del Rey Lobo y que podamos conocer también su parte humana, sus defectos y sus virtudes. Como toda persona tendría ambas cosas, defectos y virtudes. A mí cuando escribo, pues no me gusta pintar este muy bueno y este el típico malísimo, ¿no? Esa literatura un poco, a mi gusto, quizás a mí no me gusta. La literatura que se limita a eso, a poner personajes, unos muy buenos y otros muy malos, y entonces yo he querido un poquito reflejar ese papel del Rey Lobo como rey que gobernó esta región, y que pudiéramos ver un poquito sus reacciones, sus comportamientos. Y hay una escena en la que se está tomando unos vinos con un buen amigo suyo. Este amigo está a la lápida en el Museo Arqueológico Nacional. Creo que no está expuesta, creo que está guardada en los almacenes, pero la lápida apareció en una obra en el Teatro Romea, por los cimientos del Teatro Romea. Y bueno, este personaje, pues se le ve cómo se toman ahí sus vinitos. Hay otro amigo suyo que reflejo, que era de Orihuela, y con el que también pues tenía una relación muy especial. Un poquito con eso, con lo que vamos presentando, también sus relaciones con las mujeres. Mira, comentaban en algunas crónicas de estas malintencionadas de sus enemigos, los almohades, comentaban, por ejemplo, que se había acostado con más de 100 mujeres en una noche. Yo eso no me lo sé. No voy a contar eso en mi novela, ni que a lo mejor con varias a la vez se pudiera contar, pero no con 100 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, yo con el tiempo intento también pensar con la cabeza y no irnos más allá de lo que pudiera ser real. La literatura histórica tiene una cosa, la novela histórica tiene que tú tienes unos datos históricos que son reales, pero hay muchas lagunas. Cuando vas a estudiar sobre todo en determinadas épocas, ¿no? Hay muchas lagunas y tú tienes que cubrirlas. Y entonces para eso, en ese momento es cuando entra la ficción. Y con la ficción pues vamos un poco cubriendo eso, pero usando un poco la lógica. Con lo que sabes ya no solo del Rey Lobo, con lo que sabes de otros gobernantes de la misma cuerda, y lo que sabes de gobernantes más modernos, más actuales. Pues al final vas construyendo un poco esa figura para saber. Sobre todo yo lo que he querido es que más o menos sepamos qué es lo que pasaba en su época, en sus territorios, e incluso algo de los aledaños, porque lo que pasa en los territorios aledaños del Rey Lobo también afecta a cómo él vaya a gobernar.
hablábamos antes de esos pactos con los cristianos, o sea, algunos se respetaron, otros no. Entonces eso le produce unos ciertos problemas. Cuando los cristianos se pelean entre ellos, a él también le afecta, porque entonces no pueden dedicarse. Él pacta también que lo protejan, no solo que no lo ataquen, sino que si necesita protección, pues en un momento dado le manden unas tropas de refuerzo, y a lo mejor pues no pueden hacerlo. Entonces eso también he querido un poco recogerlo. Él tuvo entre sus huestes a un nieto de Álvar Fáñez, el lugarteniente del Cid. Entonces, bueno, pues Álvaro el Calvo lo llamaban. Y este Álvaro el Calvo, pues también es un personaje que juega su papel, que también en un momento dado llega a contactar y a hacerse cierta amistad con mi protagonista, con Hernán, y bueno, pues... Yo creo que en todo caso dejamos unos minutos por si alguien quiere preguntarte algo. Sí. Porque, como veis, es que cuando Sergio dice que he investigado, este señor tiene acceso a información que no es Google, ¿de acuerdo? Y cuando dice he estado investigando se refiere, he estado dentro de la Biblioteca Nacional, dentro del Museo Nacional, con acceso que no tiene el público. Entonces, no son datos sacados de cuál. Y hemos viajado, hemos estado... No, eso no, los viajes no cuentan, que eso ha sido pegarte de... Bueno, sí, es una excusa para... Vivir es una buena excusa para viajar. Lo que sí que queremos es, por favor, que si tenéis alguna duda o queréis preguntarle alguna cosita, Sergio está a vuestra disposición. Y si no, pues lo dejamos que se vayan, y si alguien está interesado... Si te parece, empiezo yo. Tengo mucha vergüenza. Adelante. ¿Dentro de la actividad? Sí. Yo quiero saber, y creo que todos los de Monteagudo, que vamos a aprender, que somos de aquí, de esta lectura. Vamos a aprender de Monteagudo, ¿no? Bueno, yo es que me apetece levantar. Yo no puedo estar sentado todo el rato hablando. Entonces, bueno, de Monteagudo vamos a encontrarnos. He querido recrear mucho esos palacios que están excavándose, que además he estado dentro de la excavación. Me abrió la puerta en su momento Julio Navarro para poder visitarlo, y he estado con él viéndolo y me está explicando. Esos palacios, un poco en mi imaginación, y los he reconstruido y los reflejo en varias ocasiones a lo largo de la novela. Por ejemplo, hablo también, cuando hablo de Monteagudo, bueno, ¿hay alguien aquí que se dedica a la caza? ¿Nadie se dedica a la caza? Sabéis que cuando se caza, voy a dar poco cazo, pero cuando cazamos, utilizamos, ¿qué animales se pueden utilizar en la caza? Perros, tejones, halcones, ¿verdad? ¿Y guepardos? Los guepardos desde hace más de 5.000 años se sabe que se han utilizado en la caza. Se utilizan en la caza guepardos y se utilizan y se han utilizado. Yo he llegado a encontrar en esas documentaciones que he consultado alguna referencia que se pudo utilizar en el siglo XII, y pudo utilizarlo el rey Lobo, utilizar guepardos para ir a cazar. Entonces, comento de eso porque también he leído en algunas de esas fuentes, por ahí perdidas, que había un zoológico, donde una especie de, claro, no lo llamarían zoológico en aquella época, pero él tenía un terreno aquí muy cerca, en Monteagudo se suponía que era, pues había como una serie de animales exóticos que él tenía ahí por capricho, porque un rey o un gobernante de aquella época demuestra su poderío de esa manera, pues teniendo cosas que nadie puede tener. Entonces, entre esos animales, bueno, pues aparte de que había seguramente jirafas, elefantes, posiblemente tuvieran leones, y además tenía guepardos, porque los guepardos concretamente los usaba para eso, para cazar. Entonces, bueno, pues podemos encontrar cositas, detalles como eso. Tampoco quiero desvelaros
todo, porque el castillo y el castillejo, pues hablaremos del castillejo y que bueno, que sabéis, me imagino, sabéis que el nombre que tenía el castillejo en árabe era en honor al padre del rey lobo, que su padre se llamaba Sar, y bueno, pues el nombre era Sar, Herrera, y pero vamos, era el nombre de, utilizaban el nombre de Sar, del padre del rey lobo, para homenajearlo de alguna forma. Entonces un poquito otra de las cosas que vamos a poder ver. Hablamos de la alberca que había junto a... me acuerdo, hay documentado que el emir utilizaba para bueno, cuando hacía mucho calor, para protegerse del sol, una especie de sombrilla. Esa especie de sombrilla, pues también la recojo en un momento dado, lo hago pasearse por los jardines que tiene aquí en Monteagudo y bueno, pues uno de sus acompañantes le lleva la sombrilla para eso, para que no cojan insulación el pobrecito, ¿eh? Y por ejemplo, en alguna de las documentaciones que he revisado, ¿hace mención a que estuviesen comunicados un castillo con otro? Por vía subterránea, en documentación seria no. Así es, en documentación así que digan más científica, no. Sí que he oído hablar de esas leyendas, e incluso la leyenda que dice que el castillo de Monteagudo está conectado con la catedral, que antiguamente, en aquella época, no era la catedral, era la mezquita Aljama, y que podría tener su lógica. Yo, teniendo en cuenta cómo está el tema del nivel freático en nuestro valle, lo veo poco probable. Pero bueno, es bonito pensar en eso. Y en aquella época, ¿con qué nombre se conocía esta zona? ¿Tenía algún nombre determinado? Lo que es Monteagudo concretamente. Sí, la zona, no sé los límites que tendría, como Alcantarilla, por ejemplo, totalmente. Sí, sé a lo que se refiere. Ahora mismo tendría que mirar la documentación para el piso consolidar. Algún nombre tendría, pero no lo tengo en la cabeza ahora mismo. No tengo ahora mismo el nombre que tendría. Pero será cuestión de mirarlo, a ver si lo puedo poner luego en redes sociales. Y claro, no tengo la pista. Te lo apunto yo y Luego me lo recuerdo. Sí. Y a ver si lo puedo poner luego en redes sociales. Gracias. ¿Más preguntas? Una pregunta, como has dicho que en la Biblioteca Nacional de Madrid has revisado la información, ¿sabes si en el Archivo Histórico de Madrid también pudieran tener alguna información relacionada con este tipo de... Quizás puedan, ahí no he estado. Ahí no está. No. Yo se lo Me he recomendaría. quedado con las porque es ganas de posible. estar ahí y pues, es que al final no da tiempo a todo, porque no me dedico solo a escribir, que también tengo mi trabajo, que es el que me da de comer. Pero me hubiera gustado también consultar en el Escorial, en la biblioteca del Escorial, pero al final no da la máquina para tanto, pero es posible que haya algo, sería interesante meterse un Tordesillas. Hay documentación de la más antigua En Tordesillas, comenta el caballero que en Tordesillas también hay información de Murcia antigua. ¿Alguna preguntita más? Es simple curiosidad, como supongo que el resto de las preguntas. Este hombre, que yo sepa, no tengo mucha cultura sobre este señor, pero creo que era nacido en Peñíscola, o en la Esa zona es de por una allí. esa es la más... el origen que más historiadores afirman. Y la pregunta mía es muy sencilla, ¿por qué vino de Peñíscola aquí a Murcia y se estableció aquí en Murcia? Bueno, realmente... ¿Han escuchado la pregunta para que no se leyeron? Vale, realmente lo de que nacer en Peñíscola, algunos historiadores lo dicen con interrogantes, ¿verdad? No lo tienen claro. Pero es que incluso esta gente, estos señores, por ejemplo, su padre pues fue gobernador en Fraga
Entonces, claro, es una familia y sus abuelos, por lo que he comentado antes, de ese río Merdanix, o actualmente Merdancho, podrían ser de la zona de Nájera, de La Rioja y todo eso. Y como usted dice, han acabado aquí en Murcia. ¿Cómo se come eso, verdad? Bueno, en aquella época, a mí cuando he estudiado todo esto, me ha sorprendido que se viajaba más de lo que yo pensaba. No como ahora tampoco, que el viajar está totalmente democratizado, ¿no? En aquella época pues viajarían seguramente los más poderosos, pero también las tropas se movían mucho. Este hombre, pues su familia, claro, gobernaba en Fraga, pero los avances cristianos pues los harían ir bajando, lógicamente. Y llega un momento en que ciertamente ellos estaban más por la zona de Valencia, por eso los valencianos lo reclaman tanto, pero yo entiendo, y una de las teorías que yo tengo, sin ser historiador, porque no lo soy, pero una de las teorías que tengo es que ante la amenaza almohade, me hubiera gustado hablar más de ese tema de la amenaza almohade, pero claro, tenemos el tiempo que tenemos. Ante esa amenaza, este hombre vio que Murcia le pillaba, primero, que tenía unas murallas muy potentes, que ya Alfonso X, Jaime I, etc., cuando las vieron, pues se sorprendieron y decían, y hablaban de ellas como de su potencia y de, bueno, pues claro, ante esa amenaza, lógicamente, primero tenía también más cerca la frontera, a la hora de tener que desplazarse a defenderla, que si estaba en Valencia, y una ciudad muy bien protegida en cuanto a murallas. A la larga yo creo que ese es el proceso un poco. Claro, esta persona se ha movido mucho. Ya digo, empezó en Fraga, de hecho hablo de ese pasado suyo, de esa niñez en la novela. Él recuerda en algunos momentos de la novela, aunque la novela está ambientada principalmente en su época, él se pone a recordar lo planteo, lo dibujo, si quiere llamarlo así, lo dibujo en sus palacios, pensativo, y se pone a recordar cuando estaba en Fraga y su padre le contaba cosas. Bueno, pues del mismo modo esta persona, según tienen que ir enfrentándose con los diferentes enemigos, pues se van desplazando, se mueven mucho por la península. Entonces al final acaba en Murcia, yo entiendo que por eso, por la potencia de murallas y porque tiene más facilidad al tener más cercanía con la frontera oeste de su territorio. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le ha llevado a hacer esta novela y de dónde le viene el amor por el río? Bueno, han oído la pregunta por allí, ¿no? Vale. Escribir la novela es lo que comentaba antes. Tengo mi trabajo y entonces pues voy sacando tiempo según voy pudiendo. Yo empecé a escribirla, desde que empecé a documentarme primero y luego a escribirla y todo el proceso, yo diría que unos 5 años, así redondeando todo. Pero también es verdad que he tenido periodos de no hacer nada durante meses, dentro de esos 5 años, pero sí, unos 5 años más o menos. Es lo que, y de dónde me viene el amor por el Rey Lobo. Bueno, más que amor por el Rey Lobo, lo que me viene es lo que tengo es amor por nuestra tierra, ¿vale? Y por conocer nuestro pasado. Comentaba al principio de la charla Raúl que yo les planteé como editorial que no había nada escrito sobre Murcia de esa época. Efectivamente, de lo que no había nada escrito, porque sí que hay alguna novela más por ahí, más pequeñas o más grandes, depende, hay 2 o 3 novelitas por ahí que hablan del Rey Lobo, pero
de lo que no había nada escrito y tampoco se ha escrito nada después de lo mío, es de la Fundación de Murcia, por ejemplo, ¿no? Y yo que me gusta la novela histórica mucho, quería leer algo sobre eso y como no lo encontré, pues al final decidí escribirlo. Yo que siempre estaba con la idea de... Y ahí me fui metiendo y me di cuenta de que la época andalusí de Murcia ha sido muy poco tratada en la literatura. Y creo que Murcia se merece que podamos conocerla mejor a través de una novela, porque leer libros de historia pura y dura, pues no a todo el mundo le gusta. Hay mucha gente pues, que le aburre o le cuesta más, ¿no? Y mientras que con una novela en la que hay historias de amor, de espionaje, de todo ese tipo de cosas, pues eso hace que podamos acercar un poco ese conocimiento a los demás. Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Estás diciendo que existe Sebastián Roa, la trilogía Almohade, la primera novela es La loba de Al-Andalus, como bien sabes. Sí, por eso comentaba. Que es el personaje central precisamente de la historia de vivencia del Rey Lobo. Además, sí. Habla de todo lo que estás diciendo, que gracias al Marratín, que iba por allá arriba controlando, Valencia, su relación. O sea, sí, y hay otra novelita por ahí pequeña que se llama Mi Señor. Pequeña en el sentido de que es corta, pero muy graciosa. Mi Señor Ismardaní se llama. Y tal, es muy difícil de encontrar y localizar. Pero sí, hay varias novelas al respecto. Y una es la de Roa. Roa es un grande de nuestra literatura. Exactamente, además la trilogía Almohade claro, él ha hecho una trilogía posterior de los hijos del Rey Lobo. Él ha hecho lo que llamamos la trilogía Almohade. Yo estoy haciendo la trilogía murciana. Bueno, claro, pero es que estamos hablando de un personaje, estamos todo el rato diciendo que es un personaje que se mueve por la zona de la Comunidad Valenciana, por el sur del Reino de Aragón, sí. Y Fraga está por ahí, lo has dicho, la zona de La Rioja. Sí, sí. Es que en ese sitio había una tremenda huerta, que es básicamente la del río Ebro, es decir, la vega del río Ebro, genera un poder económico en esa época de la que estamos hablando, de tal manera que la taifa de Zaragoza es la última que cae, la más al norte, y es la última que cae en manos de los reinos cristianos. Entonces se produce, al hilo de lo que se ha comentado aquí, una emigración sistemática de toda la población, y es que la riqueza que había mucha, pero que en la zona de Zaragoza que es el río Ebro. Entonces, de hecho hay muchos personajes que algunos de ellos aparecen en esta novela que proceden de esa zona del norte y de Tortosa y de Artur Tusi, que nombro por ahí muy de pasada, pero que sí lo comento también en la novela. Es que yo creo que la historia ha hecho poca justicia a Al-Andalus, realmente, como fenómeno. Se ha recogido un poco en la... Quizás nos hemos centrado más en épocas posteriores porque era más fácil también investigarlo por temas de idioma. Las fuentes árabes pues siempre supongo que habrán sido más, yo no sé árabe, pero es más difícil consultar las fuentes árabes para el historiador y quizás sea más cómodo trabajar o haya sido hasta hace poco, porque ahora sí que se está sacando mucho, se está empezando a sacar mucho, pero hasta ahora ha sido eso. Y volviendo a lo que me preguntaba, es eso, amor por Murcia y porque se conozca esa parte de la historia, esa época andalusí, lo que me ha llevado un poquito a escribir esto. Yo hablando del amor que has dicho que siempre por Murcia, nosotros que somos primas, queríamos comentarte una pregunta, que hace, yo creo que fue en los años 70, un tío nuestro, ¿verdad? De aquí nacido en Monteagudo. Lo digo porque yo misma, me acuerdo cuando él me hablaba de eso, me sorprendía. No sabíamos nada de toda esa época. Fíjate. Escribió un librito, pero no una novela. Él se documentó, él se llamaba Julián Moreno otra vez. Sí. ¿Eh? Te lo he dicho, Julián Moreno otra vez. Y entonces editó, bueno, escribió un libro, lo que pasa es que desafortunadamente murió muy joven, se jubiló y entonces empezó a investigar en el archivo municipal. Claro, entonces ni había los medios de ahora, ni él con sus posibilidades, ya te digo,
que murió muy joven. ¿Se titulaba el libro? Fue Monteagudo y su Castillo. Monteagudo y su Castillo. Entonces lo editó la Junta Municipal, que allá en torno de Monteagudo, y ahora creo que está ya digitalizado en el archivo municipal. Está aquí también en el centro de visitantes. Pues cuando yo fui no estaba, que se lo dije, es que una de las visitas que fue de visita no estaba y no sabía nada. La persona que había en ese momento no sabía nada, el arquitecto que fuese. Menos mal que hay personas que se preocupan de... Es una persona, o sea, un trabajo humilde, porque ya digo, él terminó, se jubiló y su amor, él era guardia civil y estuvo viviendo en muchos lugares de España y él siempre tenía su amor por su Monteagudo. Y sí que estuvo investigando en varios archivos. En el archivo de Cartagena también. Era bonito. Sí. Era tan chula. Hace de noche y hace frío en la web. Realmente un aplauso para